Ciudadano TV presenta Ecuador no para. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Ecuador no para. Les saluda Marco Antonio Bravo y en este nuevo año, en el año 2016, arrancamos con una entrevista que tendrá algunos elementos muy importantes respecto al manejo del ambiente, del medio ambiente y todo lo que está haciendo este gobierno en esta ocasión. Y vamos a conversar en los siguientes minutos con el ministro de Ambiente, Daniel Ortega Pacheco. Con él dialogaremos sobre diferentes temas. El ministro se ha desempeñado como coordinador nacional adjunto de CELAC en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, además de asesor ministerial y coordinador de derechos y garantías de la misma entidad, y también fue director general de Ambiente y Cambio Climático. Entonces tiene conocimiento sobre los temas que vamos a dialogar en los siguientes minutos. Ministro, bienvenido al programa Ecuador no para. Es un gusto conversar con usted. Un gusto, Marco. Gracias a usted por la oportunidad y un saludo fraterno a los amigos y amigas que nos escuchan en casa. Habíamos hablado antes del inicio de la entrevista, usted está ya 2 meses como ministro y le tocó debutar en el encuentro en París, el cambio climático, de lo cual hablaremos más adelante, pero este debut, digamos, en este tema tan complejo para el mundo, ¿qué le significa a usted? Bueno, sin lugar a dudas es un gran reto poder asumir la cartera de ambiente. Lo asumimos como un reto también para las juventudes. Este es un reconocimiento que el presidente Correa ha dado justamente a la construcción de esta patria nueva y a la voluntad que tenemos de poder asumir ese reto. Cuando viajamos a París, para nosotros era muy importante poder dejar claro los avances alcanzados a nivel nacional. Contamos con la constitución más verde del planeta. Además, nuestro aparato productivo se ha movido de manera mancomunada por tener una mayor gestión ambiental y a nivel internacional somos reconocidos por tener 1,5 millones de hectáreas bajo un esquema de conservación a través de un pago que de una u otra manera invierte $10 millones y al mismo tiempo pone en ejercicio el concepto que el presidente Correa planteó en París, el de pagar por conservar, de pagar a los países en desarrollo por la prestación de servicios ambientales, particularmente el concepto de emisiones netas evitadas. Eso es lo que hace el programa Sociobosque cuando le transferimos al agricultor un pago de $30 por hectárea por conservarlo, por administrarlo, pero también aprovecharlo sosteniblemente. Esos resultados obviamente los vamos a revisar más adelante y quisiera que aprovechemos esto porque estamos hablando prácticamente del último año de gobierno, 2016, porque en 2017 serán las elecciones y deberá asumir el nuevo gobierno el 24 de mayo del próximo año. ¿Cuáles han sido los hitos fundamentales de medio ambiente del gobierno? A partir de lo que se ha avanzado en definición institucional, con una nueva constitución, con un plan nacional de buen vivir, los objetivos han sido muy claros. Los resultados de la política pública en términos ambientales se pueden reflejar no solo en términos de conservación de bosques, sino también en el área que actualmente se encuentra en algún sistema de conservación. Tenemos el 20% del territorio nacional se encuentra en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esto nos posiciona en el segundo lugar a nivel global, inclusive de niveles de protección. De igual forma estamos restaurando y reforestando bosques a un promedio de 100.000 hectáreas por año. Eso es muy importante. El problema de la deforestación es un problema estrictamente vinculado con pobreza. Si no lo combatimos desde múltiples frentes, así como el gobierno ha invertido con política social, con política económica para el sector productivo, este complemento que brinda el sector ambiental nos permite el día de hoy, desde el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con mayor protección, derivar $275 millones de contribución al Producto Interno Bruto a través del PIB turístico y de igual forma posicionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas como la octava economía del país, por encima del café y apenas por debajo del oro. Pero esta es una industria sostenible, es una industria que podemos potenciar hacia adelante. Ese tipo de logros, así como haber acompañado a más de 221 municipios a regularizar el sistema de gestión integral de los desechos, dejando atrás ese pasado histórico de vertederos a cielo abierto, pasando ahora a tener rellenos sanitarios con todo el cumplimiento social y ambiental, nos ha posicionado a nivel global en reconocimiento. Ecuador además introdujo un incentivo para la recuperación del plástico PET, que es el plástico que acompaña nuestras botellas de agua.
El día de hoy el Ecuador recupera 80% de este plástico, ranqueándose entre los principales de la región. Todo este avance, todo este reconocimiento sin duda alguna demuestra una voluntad política del gobierno que fue reconocida también en París por su gestión ambiental. Ahora, estos logros, estos hitos que nosotros hemos denominado, pudieron haber sido posibles si Ecuador consagró los derechos de la naturaleza o la Pachamama en la Constitución de la República. A partir de justamente ese nuevo compromiso, esa nueva responsabilidad del Estado de garantizarlos, se ha puesto en marcha este conjunto de políticas públicas. Esas políticas públicas se han visto reflejadas en el Plan Nacional del Buen Vivir y en sus objetivos, que no solo tiene que ver con lo que realizamos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El Plan Nacional del Buen Vivir nos demandaba un posicionamiento fuerte de la necesidad de tener una Declaración Universal de los Derechos de Naturaleza, lo cual el presidente Correa también planteó en París, y no solo nos quedamos con esa propuesta de vanguardia, hemos posicionado además la necesidad de tener una Corte de Justicia Ambiental. ¿Por qué? Cuando hablamos de justicia ambiental, cuando el Papa Francisco habla de justicia climática, reconocemos que existe a nivel global una deuda ecológica. Y ese fue el concepto que se posicionó en París, la necesidad de que los países contaminadores puedan pagar esa deuda y nos permitan a los países en desarrollo, que el día de hoy somos vulnerables ante ese cambio climático, ante ese incremento de las temperaturas que el día de hoy condiciona nuestro presente y que puede hipotecar nuestro futuro. El cambio climático causa incendios forestales, pérdida de biodiversidad, amenaza nuestras poblaciones costeras, nos ha hecho perder el 40% del Cotopaxi, que es la principal fuente de agua para todo ese sector hidroeléctrico que hemos desarrollado. Claro, ya pasó a ser de un tema ambiental a un tema económico, un tema político, inclusive, del que vamos a hablar más adelante. ¿Cómo se materializan las políticas públicas en defensa de la naturaleza en el país? Una vez establecido estas nuevas normas, nosotros, por supuesto, hemos hecho grandes avances en la deforestación que les he podido describir, grandes avances en la recuperación de los desechos sólidos, en su reutilización. Hemos trabajado también en conciencia ambiental. El año pasado fue un gran año en lo ambiental. Logramos un récord Guinness, movilizar cerca de 60.000 jóvenes para reforestar aproximadamente 33 parques La Carolina en un solo día. Esa es la señal de la construcción de una nueva colectividad, de la construcción de una ciudadanía comprometida a alcanzar el buen vivir que nos pregona la Constitución como un objetivo adicional. Esto nos ha posicionado de igual forma en nuevos marcos de normativa en legislación ambiental. El día de hoy nos posiciona además para estar listos en el debate del Código Orgánico Ambiental. Nosotros buscamos ahora en el debate del Código Orgánico Ambiental poder establecer un espacio de diálogo con todos los sectores, el sector privado, las instituciones públicas, las instituciones de los movimientos sociales, para realmente construir esa sociedad del bioconocimiento, la sociedad de la bioeconomía y poder proveer servicios ambientales globales, pero también a nivel nacional. Es decir, ¿es coherente todo esto con lo que significa la normativa secundaria de medio ambiente? La normativa secundaria de medio ambiente al final del día aterriza en conceptos de nuestro diario vivir y de nuestras actividades productivas lo que la Constitución bien posiciona: el respeto de los derechos de naturaleza, pero sobre todo la garantía de un ambiente sano, calidad de vida para nuestras poblaciones. Hemos hecho algunas mejorías, habíamos denotado y recibido con muy buenos augurios la voluntad del sector productivo de mejorar los procesos de licenciamiento, es decir, de regularizarse. Y había que hacer también un proceso de mea culpa interno desde el punto de vista del Ministerio de hacer más ágiles y eficientes estos procesos. Hemos facilitado que el día de hoy sectores productivos como el camaronero, como el productivo, industrial y turístico se hayan regularizado en términos ambientales. De nada nos sirve tener letra muerta que muy pocos pueden aplicar. El día de hoy muchos tienen ya el acceso a esta nueva legislación secundaria ambiental. Hemos aplicado conceptos de ruptura, como el concepto de responsabilidad extendida. ¿Qué quiere decir? Aquella persona que les vende el celular o otro tipo de equipos electrónicos ahora tiene una obligatoriedad de poder recuperarlos. Pero esto no solo ha venido desde el punto de vista de normativa, sino creando incentivos. Hace pocos días asistimos a la reunión del COMEX y planteábamos la necesidad, si bien es cierto se van a realizar mayores importaciones de celulares, de una mayor responsabilidad del sector productivo. También ¿existe la responsabilidad o es un tema que solamente se ha dejado para el manejo del Estado? No, esto es una responsabilidad, una corresponsabilidad. Tanto como lo hemos planteado a nivel internacional ante los problemas globales, lo hemos planteado también a nivel nacional. El Estado ha asumido su rol y sus obligaciones y hemos creado la normativa y los incentivos para que el resto pueda hacerlo. Un incentivo claro fue el desarrollo de la industria del plástico con generación de empleo a través de la inserción de un impuesto a la botella de plástico.
El día de hoy estamos ahora trabajando con residuos electrónicos y esperamos que el Código Orgánico Ambiental pueda permitirnos hacer lo mismo con neumáticos, con otro tipo de residuos que pueden brindar un servicio adicional a la sociedad. Ministro, Ecuador cuenta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cuáles han sido esos resultados? Bueno, es importante destacar, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas involucra el sistema continental, el Parque Cotopaxi, la Chocolatera, en Santa Elena, el Parque Machalilla, la Playa Frailes, pero también, además, se expande ahora el sistema marítimo costero. En este gobierno hemos alcanzado casi el 33% del territorio nacional en algún sistema de manejo o conservación. Adicionalmente, en área marino-costeras hemos duplicado la extensión de bosques, manglares en esta superficie. Es importante destacar esto porque antes de este gobierno, ¿cuál era la lógica? La lógica fue concesiones camaroneras que no tenían un cuidado del ambiente. Adicionalmente se introdujeron un conjunto de políticas para inclusive fomentar la deforestación y el cambio de uso de la tierra. Estas medidas han sido corregidas, hemos corregido una deuda ambiental interna, doméstica, estamos reparando también los pasivos ambientales que dejó la industria petrolera a un paso acrecentado. A partir de estos objetivos alcanzados, que tienen lógica de consecución en el Plan Nacional del Buen Vivir, estamos listos para asumir una segunda fase en este proceso de revolución, profundizar el pilar de la revolución ecológica y acercarnos cada vez más a través del Plan de Buen Vivir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a continuar el fortalecimiento de las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y en este tema también estamos hablando de la recuperación de hectáreas y también del sociobosque, que vamos a hablar inmediatamente. ¿Qué ha significado todo esto? Sí. Es una nueva lógica. Pagar por conservar es invitar una nueva gobernanza de los recursos naturales. De igual manera tenemos incentivos claros para desacelerar la deforestación ilegal. Tenemos un control muy fuerte en áreas donde hemos encontrado un mayor control en ejercicio en carreteras. Estamos ahora vinculándonos con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Defensa, para entrar en un frente amplio que pueda resolver este problema que puede de una otra manera afectar nuestro patrimonio. Recordemos que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es nuestro patrimonio presente y futuro para las siguientes generaciones. En términos de biodiversidad, es lo que Yachay va a estudiar para generar nuevo bioconocimiento, nuevos servicios. Tenemos ya unas bacterias que pueden degradar el plástico. Esa es la riqueza que está por venir, esa es la riqueza que todos debemos construir. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresaremos enseguida con el ministro de Ambiente, Daniel Ortega Pacheco. Aquí nos encontramos justamente en su despacho, en el ministerio aquí en la capital ecuatoriana, para comentar sobre estos temas y otros proyectos emblemáticos del área en el país. Enseguida regresamos. Ya volvemos con Ecuador no para. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus atractivos turísticos, o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. La Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. Continuamos con Ecuador no para.
Continuamos acá con el ministro de Ambiente, Daniel Ortega Pacheco, conversando sobre los temas de interés y temas que tienen que ver con el manejo de esta área. Ministro, ¿cuántas hectáreas de bosques nativos se han recuperado en el país? Porque este ha sido uno de los programas bandera de este gobierno. Así es, tenemos un compromiso férreo de poder alcanzar 500.000 hectáreas bajo reforestación. Tenemos un promedio anual de reforestación de 100.000 hectáreas. Esto no tiene precedentes en la historia del país, sobre todo porque nosotros asumimos un sistema forestal que tenía una tasa de deforestación de 1.7%. A ese ritmo estamos entre los más altos del mundo, comparado solo con la región de Acre en Brasil. Hemos podido revertir esa tendencia y el día de hoy estamos cerca del 0.63%. Eso pudiese parecer algo muy simple, pero ha significado una gran inversión por parte del gobierno. Tenemos convenios, somos un ejemplo en el modelo de gestión, tenemos un convenio con juntas parroquiales. Es decir, la reforestación no es una reforestación simplemente de negocio o privada, es una reforestación... No solo le compete al gobierno central, sino también a otras entidades adscritas o que tienen que ver con el manejo del Estado. Porque además involucran la comunidad, involucran sus jóvenes y eso crea un sentido también de pertenencia de la reforestación, de su cuidado y mantenimiento a través del tiempo. Esto ha sido muy importante, se suma además a los otros esquemas de gestión que tenemos como el pago de conservación, que el día de hoy está protegiendo ya 1,5 millones de hectáreas. Solo para tenerlo en perspectiva, sin duda alguna es distinto, pero el Parque Nacional Yasuní tiene 1 millón de hectáreas. Por supuesto, tiene un carácter único, enriquece en biodiversidad, pero defender bajo conservación por un incentivo económico 1,5 millones de hectáreas nos brinda un cinturón de seguridad al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a ese patrimonio de todos, a ese patrimonio que el día de hoy por cada dólar invertido nosotros retornamos $11. Por eso el compromiso de este año es continuar no solo la reforestación, expandir el sistema de conservación a partir de pagos por servicios ambientales, pero adicionalmente fortalecer la infraestructura del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para que podamos disfrutar los nacionales y extranjeros de la riqueza que tenemos. El tema es el proyecto Sociobosque, que es una realidad, ha incorporado millones de hectáreas, 1.500.000 hectáreas, en bosques, páramos y otras formaciones vegetales. ¿Ese va a continuar? ¿Hasta dónde vamos a llegar con este proyecto? Este año estamos empecinados en poder darle un esquema de sostenibilidad. Sociobosque actualmente involucra $10 millones de inversión fiscal, ha involucrado también algunos millones de dólares de inversión en cooperación, pero adicionalmente desde el año pasado, a través del concepto de carbono neutralidad, estamos ya involucrando el sector privado como parte cofinanciador de este desarrollo. ¿A qué me refiero? Carbono neutralidad quiere decir que las emisiones que se pueden emitir en algún sector de la economía, en otro sector son compensadas. Esto nos ayuda muchísimo. Sociobosque evita que emisiones emanen de los bosques. Esto ayuda también a una mayor sostenibilidad dentro del Ecuador, pero a nivel global. Recordemos que el servicio ambiental de oxígeno y de captura de carbono tiene que ver con un beneficio contra el cambio climático. Sin duda alguna hay fondos internacionales que ya están llegando para darle sostenibilidad, pero ahora con el involucramiento de la empresa privada creemos que a través del tiempo no solo podemos fortalecer los convenios actuales que tenemos, sino que podremos expandirnos también. Esos fondos internacionales, porque entiendo que a partir de la cumbre de cambio climático también se generan otros recursos a nivel mundial y muchos de ellos llegarán al país, pero estaban pendientes unos fondos alemanes, por ejemplo, después de lo que significó este inconveniente inicial que luego ya fue aclarado y que tendrá sus resultados. Sí. Mantenemos un diálogo abierto con Alemania, con Noruega, con otros potenciales contribuyentes. Recordemos que aquí el sentido de donante cambia. Al ser un servicio ambiental hay un beneficio a partir del mismo. Este efecto que nosotros hemos tenido de conservación, de restauración de bosques, de alcanzar un récord Guinness al involucrar a jóvenes en siembra, ha sido reconocido a nivel internacional. Francia, durante la negociación del Acuerdo de París, invitó al Ecuador para que a nivel de ministros pudiésemos liderar la negociación. Cuando uno mira el Acuerdo de París, sin duda alguna le falta fuerza, le falta un carácter vinculante aún por ratificación. Pero cuando uno mira la sección de bosques, dejando un poco la modestia a un lado, el Ecuador pudo impulsar un acuerdo que realmente da carácter de fuerza a detener la deforestación, pero además a la obligatoriedad, a la necesidad de mayores recursos financieros. Eso es muy importante porque además de ese resultado alcanzado, que sin duda alguna tendrá que redundar en fondos de cooperación, se confirmó
que el Fondo Verde Climático sesionará en Ecuador, en Guayaquil, en el mes de octubre. ¿Quiénes vendrán? Sí. ¿Quiénes participan de este fondo? El Fondo Verde Climático involucra la participación de los gobiernos que forman parte de la convención, 192 estados, pero a través de nivel de representación. Es una especie de comité ejecutivo que toma decisión sobre los proyectos a financiar. Lo importante de este fondo es que es el principal mecanismo de transferencia de recursos para el cambio climático. Deberá movilizar 100.000 millones de dólares hasta el 2020 y actualmente cuenta ya con 10.000 millones de dólares. Es un año fiscal como el que nosotros nos encontramos. Estamos decididos a partir de febrero comenzar ya diálogos con el sector privado. Este fondo no solo va a beneficiar al sector público y a los proyectos estratégicos que podamos diseñar, sino que además contiene una ventana para el sector privado que a través de alianzas público-privadas podemos explorar. Sí. ¿Cuánto tiene que generar Ecuador como parte de este fondo? Realmente no hay límites. Nosotros tenemos una meta ambiciosa de poder este año presentar por lo menos 5 proyectos. Hemos presentado ya 2 proyectos que tienen que ver, uno con bosque, otro con eficiencia energética. Hace pocos días me reuní con el ministro Albornoz y hemos coincidido en la necesidad de presentar un proyecto ambicioso en coordinación con vicepresidencia y con sectores estratégicos que nos permita captar mayores fondos como país, no como Ministerio de Ambiente, sino como un Ecuador, y de igual forma presentar alguna iniciativa público-privada que permita también al aparataje público, como hemos dicho, aprovechar los incentivos actuales de nuestra normativa secundaria, pero también aprovechar los nuevos incentivos que estarán en el Código Orgánico Ambiental. En este encuentro que se va a desarrollar en octubre en la ciudad de Guayaquil, con la participación de diferentes representantes de estados, ¿qué resultados concretos pueden darse? Bueno, nosotros esperamos que sin duda alguna se valoren y se aprueben los proyectos que ha presentado el Ecuador. Adicionalmente vamos a desarrollar un foro de inversiones climáticas para convertir a Ecuador, convertir a Guayaquil en el epicentro de la inversión climática regional. Estamos listos, tenemos legitimidad, tenemos una reputación reconocida en materia ambiental gracias a la gestión de estos 8 años de gobierno, a estos 9 años de revolución. Estamos listos para afrontar el reto del cambio climático, pero no solo por la urgencia y la necesidad en la acción, en la reducción de contaminación nacional y global, particularmente la global por ser una deuda internacional, sino que además estamos listos a aprovechar las oportunidades que eso puede derivar para nuestra comunidad, para nuestro sector empresarial. Lo importante de esto es que a partir de estos eventos vamos a también poder generar una mayor conciencia, el consumo responsable, la producción sostenible que nos permita avanzar en una transición energética como la que ya estamos logrando, con 90% de energía renovable en la matriz eléctrica. A propósito, ministro, ¿cuáles son los principales programas que significa la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en el país? Nosotros hicimos un análisis como país. Los 2 principales sectores que generan emisiones son el sector eléctrico del pasado, que tenía termoeléctricas, que a su vez importaba combustibles derivados, después subsidiados. Entonces hay una lógica tanto ambiental como económica de poder reducir esos gastos de importación y mejorar la balanza de pagos. Hemos entendido también que el cambio de uso de la tierra, la deforestación, el cambio de bosque, agricultura y otros usos también contribuía con emisiones. Reconocemos que el Ecuador en términos globales contribuye con 0.15% de emisiones. No somos de los principales contaminadores, pero podíamos mejorar nuestra reducción y hemos propuesto a partir de este Acuerdo de París que no solo alcanzaremos más del 90% de energía renovable en la matriz eléctrica con cerca de 7.000 millones de dólares en inversión, sino además que estamos combatiendo la deforestación, que estamos listos para asumir el reto de 500.000 hectáreas restauradas y que estamos listos a su vez para asumir el reto de cero deforestación. No es fácil, necesitamos el compromiso de todos, pero desde el Ministerio de Ambiente, desde el Gobierno Nacional, se aplicará un conjunto de medidas que nos va a permitir avanzar hacia esa meta. Entonces aquí son claves los 2 temas fundamentales, como es la matriz energética y como es el sistema de almacenamiento de agua. Sí, por una parte, las represas hidroeléctricas y los proyectos multipropósitos han representado una inversión pública importante. Van a contribuir en términos de generar energía eléctrica renovable. Eso permitirá reducir las importaciones y los subsidios. Al mismo tiempo reduce la estructura de costos del sistema empresarial. La energía, está demostrada, representa casi el 20% de costos de cualquier sistema productivo. Vamos a volver a un sistema empresarial productivo mucho más competitivo, al sector agroexportador, a la agregación de valor con mayor facilidad de estos accesos. Pero los multipropósitos y las represas también nos permiten acumular recursos hídricos y a su vez generar una especie de sistema de incentivos adicional. Hace pocos días conversaba con el secretario del Agua y vamos a buscar un esquema de sostenibilidad que a partir de estos servicios hídricos que hemos prestado puedan permitirnos reforestar las partes altas de la cuenca, cuidar las partes bajas también. Usted hablaba que en octubre va a haber este encuentro internacional
que tiene que ver con los resultados concretos de la cumbre del cambio climático en París, pero también es importante tener una agenda clave para la ciudad de Guayaquil con temas que son fundamentales. ¿Cuáles son esos y de qué manera se va a viabilizar? La responsabilidad del Ecuador queda entonces grabada en nuestras acciones, eso es reconocido a nivel internacional y de igual manera sienta un precedente. Creemos que podemos aprender entre países y si el Ecuador, ante escasos recursos económicos, dedicando inversión pública, ha demostrado una voluntad política y está poniendo en marcha una transición hacia una economía de servicios ambientales, otros países en el mundo pueden hacer lo mismo. Esa legitimidad, esa aplicación del concepto de justicia climática, de justicia ambiental a nivel internacional, nos obliga también a regresar y ver dentro de casa cómo estamos aplicando el concepto de justicia ambiental. En Guayaquil nosotros observamos que a pesar de 20 años de una administración local, no se había satisfacido la necesidad de áreas verdes por habitante. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda un mínimo de 9 metros cuadrados por habitante. En el 2010, la encuesta que realiza el INEC del Índice Verde Urbano nos enseñaba que Guayaquil no llegaba ni al 1.6. Por supuesto, la acción del gobierno se vio abocada a solucionar esta situación, incorporando 851 hectáreas nuevas de áreas verdes a través del Parque Los Amanes y 2.200 hectáreas nuevas a partir de las Islas Santay, recuperadas con nueva infraestructura. Sin duda nos falta avanzar mucho más, pero estamos hablando casi de 3.000 hectáreas que el gobierno nacional le ha dado a los guayaquileños. ¿Y cuánto ha contribuido todo esto entonces? En términos de justicia ambiental, nosotros vimos que ese déficit de áreas verdes, además era mucho más radical en áreas con alta densidad poblacional como en Bastión Popular. La corrección ha sido inmediata, el nivel de calidad de vida se ha mejorado. Estamos ya actualizando los índices, pero esperamos que esta contribución del gobierno nacional ha puesto a Guayaquil por encima de los 6 metros cuadrados por habitantes. Esperamos seguir avanzando. Este año vamos a hacer reforestación en el Cerro Colorado, en el Cerro El Paraíso y en el Cerro Blanco, pero además la misma reforestación del manglar alrededor del Estero Salado, que es otro lugar donde obviamente el concepto de justicia ambiental no se pudo aplicar en el pasado. ¿Y cuánto va a contribuir la recuperación del estero? ¿Para cuándo va a estar esto? Nosotros ya el año pasado trabajamos con 30.000 jóvenes y con 100.000 habitantes alrededor del estero. Este año vamos a trabajar con 100.000 jóvenes y con 300.000 personas. Hemos mejorado la calidad de agua del estero. Lastimosamente hemos constatado también que no todos tenemos el mismo nivel de compromiso sobre este acuerdo por el Estero Salado. El acuerdo del Estero Salado vincula a la comunidad, vincula el sector empresarial, a más de 130 empresas que actualmente descargan el Estero Salado, las cuales han mejorado muchísimo y debemos reconocer esos avances. Pero por supuesto también aplicaremos el control en aquellas que todavía no cumplen la norma. Sin embargo, la principal causa de contaminación del Estero Salado son los coliformes fecales que vienen a través de los canales de los ductos cajón del sistema alcantarillado de la ciudad, que por una parte no es completo y por otra parte no es eficiente. Esto rompe el mito del modelo exitoso y de eficiencia. Si una ciudad no tiene alcantarillado, no tiene un tratamiento de sus aguas residuales, si las mezcla las descargas residenciales con las aguas lluvias, es obvio los índices que hemos alcanzado. Hemos encontrado que en promedio 80 veces más se supera la norma en términos de coliformes fecales y presencia en el agua, y en el estero las ranas inclusive ha llegado a 800 veces más. Eso, por más que sigamos construyendo parques lineales, por más que sigamos trabajando con la comunidad, hay una obligación incumplida por parte de la autoridad local a través de su concesionaria que todos debemos estar abocados a solucionar. ¿Cómo combatir las emisiones CO2? Además del estero salado, las emisiones se originan, como le decía, en el sistema eléctrico, en el sistema de cambio de uso de la tierra, pero adicionalmente también es transporte. Y el gobierno nacional está ya avanzando en el parque automotor. Se está considerando la implementación de una planta de autos eléctricos. De igual forma hemos recibido intereses de algunas empresas internacionales en poder, desde Ecuador, por los incentivos que hemos brindado a través del Código de Producción, establecer también ensamblaje de buses en el país. Entonces estamos listos también para diseñar nuevos sistemas. Tenemos que trabajar con las autoridades locales. Hago un llamado realmente a que podamos compartir las competencias que el COTAC nos ha pedido también descentralizar. El día de hoy los gobiernos provinciales, los gobiernos autónomos descentralizados tienen las competencias ambientales que deben regular y nosotros vamos a acompañarlos muy de cerca. No puede ser posible que pese a que existen normativas muy claras, no estamos respetando la reforestación urbana, la aforestación de áreas dentro. Si bien es cierto el gobierno ha incorporado nuevas áreas verdes en la ciudad de Guayaquil, otros continúan talando árboles sin consulta de la ciudadanía. Esto contrasta completamente con el esquema de trabajo que el gobierno nacional ha demostrado. Ahora, en este tema, a nivel general, usted ha mostrado varios logros y varios hitos del gobierno, pero hay algunas ONGs o algunos sectores de oposición
vinculados con algunos partidos políticos que hablan y que acusan al gobierno de llevar adelante una política de desarrollo extractivista. ¿Cómo responderles entonces? Yo creo que tenemos elementos muy concretos para poder responder. Primero, un llamado al diálogo. Tenemos que entendernos todos. He encontrado en todos los sectores de la sociedad, en los movimientos sociales, en la empresa privada, un compromiso férreo por avanzar a la sociedad del buen vivir, que lo estamos haciendo a través de esta transición energética, a través de la misma transición productiva que estamos avanzando. Y el Código Orgánico Ambiental nos permite ese espacio de debate, de conocer esas aspiraciones, motivaciones de cada uno de los sectores para poderlos incorporar, sí, en un acuerdo que nos permita transitar de manera acelerada a la sociedad de la bioeconomía y del bioconocimiento. Adicionalmente, cuando nos regresamos a ver y vemos la inversión que tenemos de más de 7.000 millones en sistemas de hidroeléctricas que el día de hoy nos permite tener energía limpia, no solo para satisfacer nuestra industria, sino a nuestros vecinos, recordamos también el Yasuní. ¿Qué proponía el Yasuní? Generar una inversión de 3.500 millones a partir de contribuciones de fuente internacional para esa matriz energética. Hemos implementado la matriz energética con el Yasuní. El gobierno nacional ha demostrado fehacientemente su compromiso para avanzar en esta transición. Lastimosamente, la comunidad internacional no pudo estar al nivel de ambición que este gobierno ha demostrado. Vamos a seguir avanzando en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Tenemos que poder aprovechar las riquezas Pero de las también cuales habrá disponemos. la política de ir al Yasuní y de explotarlo. Pues es parte del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Bajo extremos cuidado ambiental y estándares sociales, estamos trabajando según la declaración especial de la Asamblea de poder aprovechar esta área. El Ministerio de Ambiente tiene una obligación de acompañar ese proceso, de determinar las mejores tecnologías, los mejores procedimientos, pero mantener además un canal abierto y transparente. Personalmente me voy a desplazar al Yasuní para supervisar y monitorear el avance de las mismas. Estamos trabajando también con el Consejo de Participación y la Asamblea porque podemos tener observaciones de otros que nos permitan ver si estamos avanzando en nuestros procedimientos. Yo creo que la sociedad ecuatoriana está invitada a vigilar que este proceso se realice de la mejor forma, pero en términos también de conciencia, de reconocer que tenemos pobres todavía. Este gobierno ha sacado varios cientos miles de personas de la pobreza, pero tenemos que seguir avanzando en la transición para poder tener un mejor país. Muy rápidamente, antes de ir a la pausa, al siguiente bloque, ¿cuáles son los principales elementos del Código Orgánico Ambiental que se debate en la Asamblea? El Código Orgánico Ambiental plantea ese espacio de diálogo de una nueva sociedad, de una sociedad que estamos construyendo como este gobierno y que estamos profundizando a partir de la revolución ecológica. Ese código nos va a permitir orientar una verdadera contribución del sector ambiental a la economía, va a permitir organizar también nuestras relaciones como sociedad. Particularmente va a introducir nuevos incentivos económicos. El concepto de logística inversa nos va a permitir tener nueva generación de empleo, una nueva industria, pero además incluye un capítulo sobre cambio climático, porque nosotros no nos quedamos en el discurso de acuerdos vinculantes solo a nivel internacional, sino que al tener ya una legislación secundaria como la que tenemos, el Código Orgánico Ambiental nos va a permitir también tener una vinculación fuerte en nuestros compromisos a nivel nacional. Adicionalmente, tendrá nuevos conceptos para organizar nuestro sistema de gobernanza forestal, tendrá una visión mucho más clara de cómo nos relacionamos con el pilar social, con el pilar económico de la sociedad. El Código Orgánico Ambiental es una oportunidad y es un hito histórico, un reto histórico que este gobierno ha decidido asumir. Como nos decía el presidente Rafael Correa, no porque estamos terminando este periodo de gobierno nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Sería muy fácil y muy simple decir que no deberemos ya debatir un nuevo Código Orgánico, pero más bien hemos asumido el reto de esta patria nueva, de una patria profundamente ecológica, profundamente verde, y el Código Orgánico Ambiental nos debe permitir transitar hacia esa nueva economía en los próximos 25 años. Esperamos adicionalmente al Código dejar un Plan Ambiental Nacional al 2025, trabajado muy cercanamente con Semplades. Posiblemente al 2035 estamos definiendo los tiempos. Recordemos que tenemos una agenda internacional de desarrollo sostenible al 2025 y Ecuador está liderando esos espacios, no porque nos gusta ponernos delante, sino porque el ejercicio de nuestra política pública y los resultados alcanzados y las demandas de esta nueva sociedad, inclusive esos grupos que se encuentran insatisfechos, nos demandan más y estamos dispuestos a asumir ese reto. Vamos a hacer una pausa en este momento y dialogaremos luego sobre lo que significó el encuentro en París sobre el cambio climático, las propuestas ecuatorianas, cómo fueron recibidas, qué logros obtuvieron las mismas. Enseguida regresamos aquí desde el Ministerio del Ambiente. Ya volvemos con Ecuador no para.
La agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador, te invita a conocer su agenda diaria informativa con la actualidad política, económica, deportiva y cultural de nuestro país. Ingresa a www.andes.info.es, donde podrás disfrutar de nuestros reportajes especiales, fotografías de todos los rincones del país y demás productos audiovisuales. Sigue nuestras noticias en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Agencia Andes, la primera agencia de noticias del Ecuador. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, con sus atractivos turísticos o en sus experiencias únicas. Está en tu alegría, en tu calidez y honestidad, en la forma cariñosa de recibir a los turistas y en tu hospitalidad. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Continuamos con Ecuador no para. Hace pocas semanas en París se llevó a cabo la 21ª conferencia sobre cambio climático, en donde Ecuador tuvo una destacada participación. El presidente de la República, a nombre de CELAC, expuso los puntos de vista respecto a lo que piensa la región y sin duda lo que está haciendo el país en esta área, en la lucha, en la defensa sobre este tema. Ministro, ¿cuáles han sido los puntos fundamentales? ¿Cómo se reconoció al Ecuador en el escenario del medio ambiente y del cambio climático en el país con sus propuestas? El cambio climático, sin duda alguna, representa uno de los más grandes retos de la sociedad global. La necesidad y la urgencia de la acción es cada vez goza de un mayor consenso a nivel internacional, tanto de los estados, del sector privado, pero particularmente del movimiento climático de las personas alrededor del mundo. Ecuador llegó a París con una visión muy clara, un acuerdo efectivo para reducir el incremento de las temperaturas, pero particularmente un acuerdo de justicia climática, un acuerdo que permitiera reconocer que existe una deuda ecológica que condiciona nuestro presente y que hipoteca nuestro futuro, particularmente ocasionada por la contaminación desmedida de un modelo que el día de hoy ha demostrado tener un fracaso a nivel global. Además, nos acercamos a París con una vulnerabilidad exacerbada, 40% del Cotopaxi desapareciendo. Si ustedes ven los ilinizas, no tienen ya una capa glaciar. Solo en el fenómeno del Niño en 1980, en las Islas Galápagos perdimos el 90% de las iguanas marinas y el 75% de los pingüinos, y estas son especies únicas. El pingüino tropical es el único en el mundo. Las Galápagos es un bioindicador de la calidad ambiental global y es claro que nos está afectando en el presente. El incremento de las temperaturas actualmente es de 1 grado. Si llegara a 2 grados realmente va a tener un impacto en nosotros económico, social y ambiental desmesurado. Con esa visión llegamos a París, llegamos con ambición. El presidente Correa presentó propuestas muy claras. Primero, reconocer la necesidad de la justicia climática, y cuando uno valora el resultado de París en el acuerdo, se reconoce esta necesidad de avanzar en esos términos. Adicionalmente, el presidente Correa planteó la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza como un instrumento, no solo en consonancia con nuestra Constitución, sino que nos permita reflejar un nuevo pacto social global. Pero además, no podemos vivir en la incoherencia de tener tribunales que defienden las inversiones de empresas transnacionales ante la dignidad de los estados. Y por eso planteamos también la necesidad de tener una Corte de Justicia Ambiental, la cual, amparada en la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, nos permite a los estados no solo reivindicar derechos de los más vulnerables, de los pobres, de los ecosistemas, sino aquellos que incumplen, que puedan proceder con las compensaciones necesarias. Ahora, estos temas fundamentales fueron escuchados, analizados por los diferentes actores del mundo. Sin embargo, una determinación fundamental, que es que las decisiones sean vinculantes, no fue definida de esa manera. El carácter vinculante de París es un proceso. Lo que nosotros destacamos principalmente es que carece de ambición el Acuerdo de París. Tiene un objetivo de poder llegar a estabilizar las temperaturas, pero no establece la meta específica en reducción de temperaturas.
Protocolo de Kioto inicialmente nos proponía reducir el 5% relativo a los niveles de 1990. Actualmente no tenemos ni siquiera esa meta. Lo que esperamos adicionalmente para que tenga ese carácter vinculante es que estos instrumentos sean ratificados en cada uno de los países. El Ecuador, el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, fue el octavo país en ratificarlo y estamos seguros de que avanzaremos en el diálogo a través de la Asamblea en una ratificación acelerada. Pero lo importante es que no se queden por fuera los principales contaminadores. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, tienen que avanzar rápidamente en el carácter vinculante de estos acuerdos. Si no, además de ser ambiguos en su redacción, van a terminar siendo letra muerta. Si no existe la voluntad política de estas potencias en el mundo, puede quedar todo como letra muerta. Es parte de lo que nosotros reclamamos y denunciamos. Sí sentimos que el grado de urgencia y la sensibilidad de la sociedad global nos va a permitir demandar que estos gobiernos tomen una acción acelerada. Nosotros hemos hecho nuestra parte, pese a las vulnerabilidades y pese a la escasez de los recursos fiscales, estamos transformando la matriz energética con 90% de fuentes renovables. Esto es realmente de vanguardia a nivel global. No solo tenemos la constitución más verde del planeta, sino que estamos implementando estos cambios. Estamos protegiendo los bosques, 1,5 millones de hectáreas, a partir de un pago por conservación que aplica el concepto que el presidente Correa también planteó nuevamente en París, el pago a los países en desarrollo por los servicios ambientales, un pago por las emisiones netas evitadas. Lo estamos haciendo dentro de casa, demostramos que es factible, invitamos a la comunidad internacional realmente a vivirlo. Hay otros elementos también que han sido propuestos por el Ecuador, por ejemplo, emisiones netas evitadas y también el ecoimpuesto de Eli Correa. ¿Cómo fue percibido todo esto y en qué medida puede ser una realidad próximamente? El cambio climático, no podemos engañarnos, afecta también un juego de la correlación de poder, un juego de geopolítica donde aquellos poderosos que mantienen sus intereses en petróleo y en otros sectores no están dispuestos a facilitar una transición y menos a compensar a partir de un concepto de justicia ambiental en una deuda ecológica que el mismo Papa Francisco nos invita a asumir. Ese mismo egoísmo el día de hoy se ve reflejado en los bajos precios del petróleo. El principal enemigo del cambio climático son los bajos precios del petróleo. ¿Por qué? Porque vuelven a las tecnologías renovables, a esas energías limpias un poco más costosas y por supuesto un poco menos asequibles de implementación. Solo la voluntad política puede generar, por una parte, que hagamos una transición global, como ya el Ecuador lo está haciendo dentro de casa, pero además la disponibilidad de recursos económicos, además la disponibilidad de estas tecnologías sin costos adicionales, disminuyendo un poco las barreras de propiedad intelectual. Y eso es lo que significa el impuesto de Eli Correa. El impuesto de Eli Correa, en los ejercicios que nosotros hemos realizado, inclusive con la CEPAL, nos indica que puede generar al año, a través de un pequeño impuesto al barril de petróleo, entre 30 y 50 mil millones de dólares al año. Es muy importante esta cifra. Recordemos que el Fondo Verde Climático tiene que movilizar 100 mil millones de dólares al 2020. Actualmente solo tiene 10 mil millones y realmente depositados menos de 300. Entonces necesitamos actuar con urgencia. Las propuestas del Ecuador seguramente pueden ser perfectibles, pueden haber otras, pero es claro que necesitamos un nivel de ambición distinto y una verdadera voluntad política para implementarlos. En esta coyuntura, ¿qué tan viable es ese ecoimpuesto? Porque recordemos la situación a nivel mundial del petróleo no es nada significativa en este momento, los precios están prácticamente en el piso y existe esa presión también de parte de Ecuador de que se entre en una reducción de la producción a nivel mundial, pero nada de eso está sucediendo. Sí, existen varios mecanismos para alcanzar los recursos, ¿no? Sin duda, alguna es un año fiscal complicado, pero cuando hablamos, por ejemplo, del salvataje bancario, cuando hablamos de fondos para guerra, no se demora mucho este tema de soluciones. Entonces hay un tema de doble moral atrás, hay un tema realmente de un compromiso ético para esa conversión ecológica que el Papa Francisco nos invita como sociedad global. El Ecuador lo está haciendo. Esperamos que otros países lo puedan hacer. Mientras el resto de países se arman del valor suficiente de la voluntad política, nosotros seguiremos implementando este tipo de políticas públicas dentro del país, trabajando con los jóvenes para generar ese cambio cultural que no podemos hacer por decreto, que tenemos que hacerlo en el día a día. Y el año pasado obtuvimos un récord Guinness, movilizamos casi 60.000 jóvenes para sembrar aproximadamente 33 parques en la Carolina. Hemos además hecho una limpieza de playas con más de 30.000 personas. Hemos trabajado a su vez en el Estero Salado con 30.000 jóvenes y 100.000 personas. Ese es el cambio estructural como sociedad que debemos asumir desde el sector privado, desde el sector estatal, pero también a nivel global.
Con lo que usted ha manifestado y lo que se han pronunciado ciertos líderes mundiales, que tampoco es que han dado una salida inmediata a todos los resultados, ¿será que Ecuador está solo ante estas circunstancias? Existe cada vez una mayor conciencia, hay un compromiso real de todos los países en desarrollo por avanzar en esta transición. Es muy interesante. El cambio climático resulta de la contaminación de los países ricos, pero sus efectos y sus impactos se sienten en los países pobres, particularmente en sus ecosistemas más frágiles y vulnerables, como las Islas Galápagos, particularmente también en las poblaciones más pobres y vulnerables, como los estados isleños que están a punto de que el nivel del mar los invada, pero también en nuestras poblaciones costeras, también en nuestras áreas de nuestros pobres que viven en áreas dependientes, en los cerros, son cada vez más vulnerables. Por supuesto, el compromiso de Ecuador se siente a nivel de la CELAC, por eso alcanzamos un gran hito este año con una visión de justicia climática, con una visión de un acuerdo vinculante común entre todos. No creo que Ecuador esté solo. Yo creo que Ecuador está con los más pobres, con los más necesitados. Solo en Latinoamérica y el Caribe tenemos 69 millones de pobres viviendo con menos de $1 al día. Por ellos, por ese compromiso, por nuestros ecosistemas, estamos dispuestos a continuar esta lucha, proponiendo la Corte de Justicia Ambiental, impulsando una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. No pensamos ser extremadamente optimistas. Creo que somos conscientes de la necesidad de cambio, conocemos la complejidad a nivel de geopolítica, pero estamos seguros que el discurso de coherencia, a través de la implementación de políticas públicas propias, a través de una legitimidad en acciones alcanzadas, nos va a permitir continuar trabajando con la comunidad internacional para alcanzar la solución de estos retos. Porque la ecuación actualmente determina que contaminan los ricos, sufren y pagan los pobres. Esa es la realidad. La realidad del presente. Sin embargo, la conciencia colectiva global es la que nos va a presionar a nosotros como gobiernos, a los gobiernos a nivel del mundo, a que cambiemos estos patrones de producción, a que podamos trabajar conjuntamente en cambiar los patrones de consumo. Y nosotros tenemos que hacer lo que nos toca dentro de casa. Hemos traído metas ambiciosas de avanzar en la conversión de la matriz energética, de continuar reforestando, de continuar introduciendo incentivos para la protección de los bosques, de continuar en el debate del Código Orgánico Ambiental, inclusive introduciendo un capítulo sobre cambio climático, volviéndolo vinculante dentro de casa nuestras acciones de reducción, generando nuevas oportunidades. Como toda crisis trae oportunidades, y aquí hay oportunidades para industrias, para empleo, particularmente para esos jóvenes que tanto lo anhelan. Ecuador tiene lista la cancha, pero ¿cuándo llegarán inversiones? ¿Cuándo llegarán las donaciones, la cooperación internacional para seguir llevando adelante estos proyectos? Porque los recursos estatales cada vez son más complicados. Nosotros tenemos una venta ambiciosa de avanzar en la consecución de fondos este año. Esperamos realmente bordear entre compromisos, desembolsos y promesas futuras $100 millones en inversión para el sector forestal, para el sector de eficiencia energética. Adicionalmente, queremos trabajar en alianzas. ¿Esos fondos de dónde van a provenir? Provienen de cooperación. Tenemos negociaciones avanzadas con algunos de los países, pero también estamos trabajando con la banca multilateral. Tenemos ya propuestas conjuntas con la CAF, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo de Inversión Climática Internacional. Y la venida en octubre del Fondo Verde Climático nos va a permitir además aprobar 2 proyectos adicionales que estamos trabajando. El Fondo Verde Climático, como les he mencionado, moviliza los recursos, va a sesionar aquí en octubre en Ecuador, en Guayaquil, y adicionalmente vamos a desarrollar un foro de inversión climática. Hace pocos días me reuní con el ministro Albornoz y tenemos un compromiso férreo de avanzar en el sentido de poder capturar estas inversiones climáticas que permitan acelerar nuestra transición energética, pero al mismo tiempo comenzar a atacar otros sectores que no nos hemos enfocado. Actualmente nos hemos enfocado sobre energía y sobre cambio de uso de la tierra. Queremos comenzar a trabajar ya con el sector de transportes para volverlo más eficiente, para volverlo también sostenible. ¿Qué otros elementos están dentro de su plan de trabajo de este año? Nosotros pues vamos a continuar con la reforestación de 100.000 hectáreas por año, vamos a tratar de fortalecer y darle sostenibilidad al sistema sociobosque, pero estamos convencidos también que las inversiones en el sector ambiental redundarán en mejores contribuciones a la economía. Actualmente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas contribuye al 35% del PIB turístico, esos son más de $270 millones. El Sistema Nacional de Áreas Protegidas y su contribución lo coloca así en el lugar 8º de la economía nacional, por encima de la contribución del sector cafetalero y apenas por debajo del oro. Un sistema que además con cada dólar invertido nos retorna a nosotros $11.
Estamos dispuestos a invertir más, a trabajar en mayores paquetes turísticos, científicos, de avistamiento de aves, pero también trabajar en esos servicios turísticos de deporte de aventura. Hace pocos días estuvimos reunidos con el ministro Alvarado de Turismo y con el ministro Enderica de Deportes, y estamos comprometidos en alcanzar la visión del presidente de volver a Ecuador el principal destino turístico de aventura. Estos son elementos de una política pública, además de potenciar el Plan Nacional de Manejo de Residuos Sólidos, potenciar el reciclaje del plástico PET, de las llantas, de los residuos electrónicos, pasa por un concepto de responsabilidad extendida, también de logística inversa que pueda generar nueva industria, nuevo empleo y encadenamiento productivo. Un tema que se ha presentado ya en las últimas semanas y que va a ser más progresivo en adelante tiene que ver con el fenómeno del Niño y la afectación en algunos sectores, especialmente en las Galápagos, en las Islas Galápagos, algo que sucedió hace pocos días. ¿Cómo han reaccionado en ese sentido? Nosotros teníamos ya adelantadamente prevenciones para el fenómeno del Niño. Siempre son escasas ante la magnitud de los impactos, pero tenemos un plan de contingencia tanto para lo que tiene que ver el Parque Nacional como la Reserva Marina de Galápagos, su unicidad, su carácter único alrededor del mundo, su carácter evolutivo. El mismo pinzón de Darwin está en peligro de extinción. Las tortugas, las iguanas y los pingüinos se van a ver afectados. Pero esto debe invitarnos realmente a una reflexión más amplia. No solo es lo que Ecuador puede ser contra el fenómeno del Niño, que creemos preparados para hacerlo. Esto tiene que ser una invitación a la sociedad global. Así como muchos están consternados porque a lo mejor el oso polar está en un témpano de hielo derritiéndose, tenemos que estar consternados por lo que nos está pasando en casa. Y esa conciencia, ese cuidado ambiental necesario, ese compromiso de reducción de emisiones a nivel internacional, tiene que darse a nivel global. Estamos dispuestos a encabezar esta causa a nivel internacional, no solo con propuestas concretas como la Corte y la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, sino también promoviendo una conciencia adicional que nos permita hacer una transición, esa conversión ecológica de la que nos habla el Papa Francisco. Muy bien, ministro, gracias por atendernos en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Marco. Hemos conversado con el ministro de Ambiente en esta oportunidad, Daniel Ortega Pacheco. Justamente aquí en el ministerio, en su despacho, hemos pasado revista a diferentes temas de mucho interés y que tiene que ver con el manejo del área del gobierno nacional, las proyecciones, los encuentros que se van a presentar más adelante, sobre todo en octubre, un encuentro muy importante en la ciudad de Guayaquil que significará un paso adicional y un resultado concreto de lo que se ha previsto en el encuentro en París, en la conferencia sobre el cambio climático. Gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad y felicidades. Ciudadano TV presentó Ecuador no para.